El día de hoy te voy a hablar un poquito de la psicoterapia a lo largo del tiempo, específicamente algunas épocas para ponerte en contexto y puedas entender cómo es que hemos llegado a lo que hoy se le conoce como psicoterapia. La primera época es denominada psiquiatría primitiva. ¿Qué pasaba acá? Bueno, pues las personas acudían cuando tenían un malestar físico con un personaje al cual se le denominaba chamán. Bueno, pues las personas confiaban mucho en este personaje porque era una persona de mayor edad que tenía mucho conocimiento, pero sobre todo tenía mucha experiencia. Una vez que estas personas acudían con él, pues él hacía una especie de diagnóstico y él se apoyaba de diversos recursos que tenía y sobre todo que sabía hacerlos. Esto iba a depender también mucho de la cultura y del contexto en el que se encontraran, pero un ejemplo que les puedo dar es el lanzamiento de huesos. Esta persona sabía cómo hacerlo y a partir de eso él le entregaba un resultado a quien lo estaba consultando. Bueno, pues en esta época también la gente creía mucho en espíritus, pero sobre todo en espíritus malignos. Entonces, ellos creían que si un espíritu te poseía, esto iba a implicar que tú perdieras tu alma. Otro ejemplo que podemos poner es el mal de ojo. En la actualidad hay gente que sigue creyendo en eso, pero en la psiquiatría primitiva estaba muy presente. Básicamente, en la psiquiatría primitiva tenemos lo que se denomina animismo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues el animismo es una creencia religiosa, pero una creencia religiosa que atribuye a todos los seres, a objetos y a fenómenos de la naturaleza un alma o un principio vital. Después tenemos la época arcaica y esta época la van a conformar dos culturas, la cultura egipcia y la cultura mesopotámica. Estamos hablando de que estas dos culturas ya tenían una organización social. Algo interesante de esta época es que ellos tenían un pastor y a este pastor se le denominaba pastor del ano, tal cual lo están escuchando. ¿Por qué? Bueno, para empezar me gustaría explicar que este personaje era un personaje mágico religioso y lo que hacía este pastor era estudiar las heces de las personas y a partir de eso obtener un resultado. Es como si hiciera un diagnóstico de las heces. Y hablamos también de que en esta época ya hay una cuestión mental y también una cuestión somática. Otro dato curioso es que los problemas del sueño, cuando una persona tenía problemas para conciliar el sueño, pues recurría mucho al opio o al hachís. Seguimos con la época grecorromana. Bueno, pues en esta época ya encontramos un concepto más racional y científico y encontramos un personaje importante que es Hipócrates, el cual nos habla de los humores. Después haré un video para explicar detalladamente en qué consiste y básicamente en la época grecorromana pues ya se le empieza a dar una visión un poco más científica, naturalista. Luego viene lo que es la Alta Edad Media. Esta época va a comprender de lo que es la caída del Imperio Romano hasta el año 1000 aproximadamente. En esta época ya hay una concepción teocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues básicamente lo teocéntrico es una doctrina que considera a Dios o a la divinidad como tal como el centro de la realidad de todo. Es decir, la gente solamente creía en Dios. Aunque también podemos encontrar que en esta época surgen los primeros hospitales. Ojo, estos hospitales no van a ser hospitales psiquiátricos, sino hospitales como tal, como los conocemos. Y la gente recurre a lo que es pues la oración, la penitencia, también hay sobre todo esta parte de castigos del pecado. Y un dato curioso es que la gente en esta época tenía un santo, y este santo era el santo de los locos, el cual llamaban Sangay o Sangui. Les mentiría si les digo que estoy pronunciando correctamente, pero es así, G-U-Y. Ese era el santo de los locos. Y pues la religión estaba muy presente, porque pues estamos hablando de que en esta época está muy presente sobre todo el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Entonces básicamente en la Alta Edad Media es una mezcla entre religión, ciencia y creencias de la gente. Sigue la época Baja Edad Media. Esto es del año 1000 al Renacimiento. Y aquí vamos a ver un retroceso en la aceptación de las enfermedades mentales. ¿Por qué? Bueno,
Pues por un lado tenemos a personas que dicen que los enfermos mentales son los elegidos de Dios y que el tener una enfermedad mental es una bendición. Y por otro lado tenemos a otra población que rechaza excesivamente a los enfermos mentales, lo que hace que tengan mucha discriminación y sobre todo que se aplique violencia hacia estas personas. Algo curioso, importante que quiero mencionar en esta época, que cuando yo lo leí me impactó un poco, pues es que en esta época tenían algo a lo cual denominaban la nave de los locos. Así como lo escuchan, la nave de los locos. ¿Y qué era esto? Bueno, básicamente eran unos barcos que llenaban con personas que tenían enfermedades mentales y lo que hacían eran llevarlos hasta la profundidad del mar y dejarlos ahí. Entonces las personas se morían de una manera muy cruel simplemente por tener enfermedades mentales. Época denominada como mundo árabe. Bueno, esta época va a surgir en el siglo VII y aquí ya las personas dicen que debemos tratar con lenguaje dulce a los que tienen una enfermedad mental. Aquí ya hablamos del primer hospital psiquiátrico y algo curioso es que en el mundo árabe ya existen datos de que había una remuneración a las personas que escuchaban a los otros. Después viene la época del Renacimiento. Si bien en diversas lecturas encontramos que ya hay una concepción más humanista de las enfermedades mentales, bueno, pues también hay una contradicción, porque en el Renacimiento tenemos lo que es la Inquisición, y recordemos que la Inquisición, pues básicamente es este castigo que a las personas que cometían faltas, pues contra la fe y sobre todo contra las doctrinas que la Iglesia te imponía. En fin. Además de esto, pues la gente comienza a decir ya que a los enfermos mentales no tenemos que juzgarlos, sino más bien debemos tratarlos. Y un punto importante de esta época son los hospitales psiquiátricos. Aquí ya tenemos hospitales psiquiátricos. El primer hospital psiquiátrico que vamos a tener es en Europa y es en el año aproximadamente de 1425. Y bueno, ¿qué pasa con Latinoamérica? Pues en Latinoamérica también surge el primer hospital psiquiátrico y esto es en San Hipólito, en México, pero estamos hablando de muchísimos años después. En Europa surge en 1425, pero en Latinoamérica surge hasta 1567. A partir de aquí ya vamos a tener siglos. Bueno, está el siglo XVII y esta época va a comprender de lo que es el Renacimiento y la Ilustración. Aquí vamos a encontrar personajes importantes como Francis Bacon, el cual nos habla de la ciencia experimental, y también estamos hablando de que en esta época a los enfermos mentales se les conocía como personas asociales y personas alienadas. Esto lo que provocaba pues maltratos hacia estas personas. Y seguimos con el siglo XVIII. ¿Qué ocurre de importante aquí? Bueno, pues aquí surge algo lo cual se conoce como frenología. Y esto básicamente pues era una teoría médica que decía que cada instinto o facultad mental pues estaba en una zona precisa de nuestro cerebro y esa zona pues iba a corresponder a un determinado relieve en el cráneo, así como lo escuchan. En esa época utilizaban un mapa que tenía un cráneo y dependiendo pues el tamaño de tu cráneo, el relieve que encontraban podían diagnosticar. Después tenemos el siglo XIX. Y este siglo, esta época, pues ya es una época de la psiquiatría clínica. Encontramos ya personajes importantes como Iván Pavlov y ya hablamos pues más de lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología. Después tenemos un siglo que está dividido en dos partes y es el siglo XX. La primera mitad, pues bueno, nos hablan ya de conceptos como esquizofrenia, ya vamos a escuchar conceptos como subconsciente, ya tenemos personajes como el señor Sigmund Freud con el inconsciente y también surge un personaje importante que es Jaspers, el cual hace el tratado de la psicopatología. Y por último tenemos la segunda mitad del siglo XX y pues ya es lo que nosotros conocemos como psicoterapia. Ya los enfoques que nosotros trabajamos como el psicoanálisis, el conductismo, cognitivo-conductual, sistémico, etc. Con esto concluyo el video y recordemos que todas estas son épocas,
que comprenden cierto tiempo. No confundamos que si hablamos de frenología, pues lo vamos a seguir utilizando actualmente. Muchas de las cosas que he mencionado ya no las utilizamos y de hecho es antiético pues hacer uso de estas prácticas que anteriormente se hacían. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les pediría que me dejen un comentario, pero sobre todo me dejen una suscripción, lo puedan compartir y siéntanse con la libertad de decirme qué temas quieren que les explique y con todo el gusto del mundo lo puedo hacer. ¡Chao!